heartlessly helping himself to her bad dreams, he worries. Did he hear a goodbye or even hello? They are one person, they are two alone, they are three together, they are for each other. Si conocen al escritor Javier Pérez Andújar y han leído su obra o sus artículos o han escuchado las piezas que escribe para este programa, sabrán que siempre como telón de fondo están el río y las 3 chimeneas de La Térmica, en la playa de San Adrián del Besós. Tenemos la suerte de que Javier, además de amigo, sea colaborador del A Vivir y nos ha invitado a pasear este domingo por la mañana por ese paisaje, hace unos años tan industrializado, tan degradado, tanto que a la playa junto a La Térmica los vecinos la bautizaron con el nombre de Chernóbil. Lourdes Lancho, que es de Badalona, se ha ido a compartir recuerdos con él. ¿A dónde nos llevas, Javier? Pues os llevo, vamos a donde he ido siempre de chaval y vamos a, no sé, a mirar, a verlo, a explorar. Y vamos, los niños exploran. Y ahora vamos a pensar y a ver qué hacemos con esto. Estamos con Eduard Rodríguez, ambientólogo, al pie de las 3 chimeneas, que las 3 chimeneas son 3 torres de 200 metros de altura, de hormigón. Y Eduard Rodríguez se ha traído los prismáticos para enseñarnos los halcones que anidan en este monstruo muerto al pie de las olas. Pues sí, ya hace años que se detectó una pareja. Ellos ahí encontraron unas cámaras entre el hormigón donde estaban tranquilas. Ahora lo vemos perfectamente en vuelo. Sí, sí. Y entonces pues ellos lo han aprovechado pues como una atalaya perfecta desde donde poder estar, uno, tranquilos y dos, pues poder cazar tranquilamente, ¿no? Porque hemos detectado que cazan palomas al vuelo decapitándola. ¿Nos acercamos a mirar? Venga, vamos. Mira, Lourdes, vamos a hacer una cosa muy mala. ¿Ves esa valla que hay aquí para que no pasemos? Sí. Pues como han arrancado un trocito, vamos a pasar por el lado. Pero eso es ir Eso contra... es muy malo. Pero lo hace todo el mundo. Ya, Javier, pero eso si no... yo lo hago con mi madre cada domingo, joder. Estamos pasando una zona, están en demolición, pone, en zona de descontaminación del terreno un poco, ¿no? Sí. Nos acompaña también Roger Hoyos de la Plataforma para la Conservación de las 3 Chimeneas de San Adrián. Roger, ¿qué hacemos con estas 3 torres? Pues reutilizarlas. La lástima es que Endesa desmanteló todo lo que era el interior y se ha perdido todo el patrimonio del proceso productivo de generación eléctrica. Entonces ahora solo queda el hormigón. Explica qué era el interior, por favor. El interior, la sala de turbinas es una sala totalmente diáfana, son 170 metros de largo por 33 metros de alto y 30 de hondo, y allí habían las 3 turbinas, los 3 turboalternadores, habían todas las instalaciones de condensación del vapor, en el exterior habían unas piscinas de decantación que podían haber sido perfectamente reutilizadas, y la sala era una sala noble. Es magnífica y bueno, allí había toda la maquinaria que se podía haber quedado perfectamente para explicar cómo era el proceso de producción de energía eléctrica anterior a los ciclos combinados que hay actualmente. Entonces lo que hay que hacer aquí es que vuelvan a iluminar el área metropolitana de Barcelona, de pasar de la industria eléctrica a la industria cultural. Y entonces, hay propuestas para que esto se convierta en una especie de tecnocampus, en un centro de innovación, sobre todo de cara a la transición, a la necesaria transición energética que tenemos que hacer en nuestro país y en Europa. Genís y Ramón son ex trabajadores de la FEXA. De FEXA, no digamos otra cosa porque... De la FEXA se decía, de la FEXA. FEXA. Somos fexianos. Y estáis todo el rato, estamos hablando y vosotros de cara a la central y estáis recordando. Estamos intentando hacer comprender al cerebro que esto antiguamente no era así. Entonces, claro... Porque Genís, ¿tú cómo descubriste o cómo entraste en esto que no es esto? Bueno, yo entré aquí en FEXA por como se entraba siempre, por medios familiares, porque era una empresa muy paternalista, muy corporativa. Entonces, mi bisabuelo trabajaba aquí en la primera central que había aquí, la primera térmica. Mi bisabuelo metió a mi tío metió a mi padre y mi padre metió a mí.
y yo entré aquí con 16 años. Que fue cuando la huelga y cuando murió Manuel Fernández Márquez. Claro. Ramón sí que lo debe recordar, ¿no? Yo me recuerdo perfectamente. Yo entré a FECSA el año 1966, tuve 34 años trabajando. Bueno, y mi trabajo de empleado en esta empresa, pues para mí ha sido muy satisfactorio. Hemos tenido una empresa que FECSA era, no digamos que era paternalista del todo, pero que sí que miraba mucho por sus trabajadores. Yo estaba en el laboratorio químico, yo era técnico de medio ambiente y la parte química. Tú podrás contar muchas cosas. Mejor no las cuento. O sea, el tema de la... ¿Puedes contar? Bueno, la anarquía que había en esa época medioambiental, ¿no? La anarquía, no, la mentalidad, que a todo el mundo le daba igual. Había gente que venía, vecinos del barrio, a coger mejillones que se pegaban y luego los vendían por los bares, pero eran mejillones radiactivos. No. Sí, aquí el por problema... lo que bajaba el del Besos y la central aquí, ¿no? Aquí los problemas de contaminación eran básicamente de CO2 y NOx. La gente de San Adrián y de Barcelona y de Badalona ha soportado lluvia ácida. Sí, claro, evidentemente. Pasa que la pintura de los coches, yo recuerdo de pequeña se picaban los coches. Claro, la pintura de los coches y la ropa de las mujeres que colgaban. O sea, el punto de inflexión fue la entrada en la Comunidad Europea, que ahí ya había una normativa específica medioambiental, entonces empezaron a intentar cumplirla. De vez en cuando venían inspecciones que la verdad que tampoco profundizaban mucho en el tema, salíamos ahí, le decíamos 4 mentiras y se las creían todas, era algo increíble. ¿Y el monstruo este que tanto daño ha hecho, tiene algún sentido conservarlo? Evidentemente. Tiene todo su sentido para recuperar la memoria. ¿Cuál es el siguiente paso que tenéis previsto en la plataforma? Bueno, ahora mismo estamos con el proceso participativo. El paso es parar lo que es el plan de director urbanístico. Siendo una zona que está en primera línea del mar, una zona litoral, corre riesgo de caer en la especulación del ocio de lujo. El peligro que hay es que estas 32 hectáreas están en la zona que tiene más valor de todo el territorio, que es la zona litoral, la zona costera. Una playa preciosa. Entonces, claro, esta zona de más valor es la que tiene que ser destinada a satisfacer los intereses generales de la población. Javier Pérez Andújar, ¿cómo estás, Javier? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Javier? Hablamos del edificio de las 3 chimeneas, pero en todas las ciudades, en todos los pueblos hay esas factorías abandonadas, ¿no? Hablamos de más edificios. Por ejemplo, la música que se está oyendo de fondo, el Animals de Pink Floyd, la portada es el Battersea. Es un edificio, dicen que es el edificio de ladrillo más grande de Europa, un edificio que hay en Londres, que también tienen ahí, que no saben qué hacer con él. Ha salido en el disco de Pink Floyd, ha salido en Batman, el Caballero. En el disco de Pink Floyd tiene un cerdo volando encima, o una vaca, ya no me acuerdo, es un cerdo. Eso es un cerdo lo que sale volando. Sí, que es curioso porque cuando íbamos a Londres en los 80 a comprar discos en las tiendas de segunda mano y llegabas en tren, veías ese edificio y era como que ya habías comprado tu primer disco, ¿verdad? Sí, era un icono de más de lo que nos gustaba, de la música. Con ese edificio, como dices tú, hay muchas ideas pero ninguna solución. Incluso decían que lo quería comprar en su día Steve Jobs para hacer unos cuarteles de Apple en Europa. Ahora decían pisos de lujo. Nadie sabe muy bien qué hacer con él, igual que nadie sabe muy bien qué hacer con chimeneas como las que tenéis allí, ¿no? Bueno, la cuestión de fondo es si tiene sentido o no hacer algo con ellas. Yo te prometo que las defiendo, pero no por motivos nostálgicos, ni locales, ni sentimentales, sino solo por el hecho de que están ahí, porque para mí el debate es, ¿podemos permitirnos mantenerlas? Entonces, una vez, si encontramos la manera de mantenerlas, pues vamos a mantenerlas, porque mantenerlas significa mantener patrimonio en el sentido en que el patrimonio lo creamos todos. Por ejemplo, la Sagrada Familia. La Sagrada Familia en Barcelona simboliza pues la pretensión de la clase burguesa de tener algo con que lucirse y han estado durante 100 años pues evitando que se caiga, ayudando a que crezca. Pues esto es patrimonio también de la misma manera, pero significa que hay gente que ha trabajado ahí. Lo que pasa es que además es estéticamente bello, y eso ¿quién lo tiene que decir?
pues lo tenemos que decir todos, ¿sabes? No, claro. Lo mismo que dice la gente, que son bellas las catedrales porque nadie se atreve a meterse con la iglesia, porque pues los templos del trabajo. Católicas, ¿no? Claro. Claro. Pero mira, en el reportaje se escuchaban el viento y las olas de fondo en las conversaciones. ¿Tú que eres partidario de mantenerlas y tú que has probado seguramente los mejillones radioactivos que en la oscuridad? No, gracias a Dios no los probaba. Mi madre tenía mucho sentido común. ¿Tú ves un símbolo obrero también ahí? Hay un símbolo obrero porque ahí está pegada la explotación la explotación del hombre por el hombre, explica eso. La gente, pues ahí murió la calle que pasa por al lado se llama calle Manuel Fernández Márquez y la pusieron en memoria de un obrero de Copisa, que era la empresa que hacía las obras, y en una huelga la policía le pegó un tiro en la cabeza y lo mató. Bueno, pues eso es un templo donde se han hecho sacrificios humanos. A mí lo que me fastidia es que cuando el patrimonio de la burguesía es patrimonio, se llama patrimonio, y cuando algo de la gente de las clases populares es patrimonio se llama nostalgia. Pues no. Yo me imagino que uno de los invitados que están a tu lado en Barcelona puede aportarnos muchísimo sobre esta etapa que nos recordabais en el reportaje de contaminación máxima alrededor de esa zona tan industrializada del barcelonés norte. Y además creo que os conocéis desde otros tiempos, cuando él era responsable de medio ambiente en el Ayuntamiento de San Adrián y tú un chaval en la lucha ecologista, así que preséntanos tú a Salvador Rueda, que está contigo. Claro que os lo presento emocionado. Actualmente es el director de BCN Ecología, que es la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, pero en realidad es un hombre que lo ha hecho todo. Todos los avances ecológicos que hay en Barcelona, y Barcelona era la punta de todo lo que pasaba, era del producto del esfuerzo y del compromiso de Salvador con la ecología, no solo como una militancia, sino como una manera de conseguir que la vida sea mejor. En una época en la que ser ecologista era casi una frivolidad, ¿no, Salvador? Ya te digo. Esto de escuchar las palabras lluvia ácida unidas a Barcelona, a mucha gente le resultará un poquito raro, ¿no? No, que va. Fíjate que en ese lugar se quemaba la mitad de todo el fuel oil de la provincia de Barcelona. Era horroroso porque se quemaban 1.100.000 toneladas de fuel oil. Y eso se convertía luego en 57.000 toneladas de dióxido de azufre, que es un gas. Estoy hablando de toneladas, ¿eh? O sea, la lluvia ácida, aquello era, digamos, el pan nuestro de cada día, claro, porque la combinación del dióxido de carbono que salía por la propia combustión del fuel y el azufre que tenía se convertía en sulfúrico. Claro, aquello era un chorreo de ácido. Déjame introducir en este diálogo, está también en Radio Barcelona, una arquitecta que nada más salir de la Facultad de Arquitectura hizo una especie de juramento hipocrático y prometió nunca construir nada. Lo cual para una arquitecta es como decir, me quiero dedicarme a otra cosa. No, ella dijo que quería reconstruir cosas, darle una revuelta a los edificios para volverlos a dar vida, y además también es colaboradora de este programa. Itziar González, hacía tiempo. ¿Cómo estás, Itziar? Hola, Javier, muy contenta, y qué introducción más bonita me has hecho. Me alegro mucho de escucharte. Tú también conoces este caso muy bien, por supuesto, de las Tres Chimeneas, que hemos tomado como punto de partida para hablar de qué hacer con este patrimonio industrial, o como diría Javier, con esta nostalgia de la clase media, ¿no? Sí. ¿Te han consultado sobre qué se debería hacer o se podría hacer? En un momento dado, un compañero arquitecto me puso en contacto con la plataforma, Roger ha intervenido, ¿no? Y me comentaba, pues mira, que el consorcio va a hacer un proceso participativo, que nos aconsejas cómo hemos de diseñar este proceso, etcétera, ¿no? Ya sabes que básicamente mi arquitectura es un poco la arquitectura de procesos complejos, donde la ciudadanía y la administración intentan respetarse y trabajar en el mismo nivel. Por tanto, yo lo que decía es, lo que apuntaba Javier, ¿no? Vamos a decidir cómo decidimos qué hacer esto. O sea, no solo vamos a decidir... Se ha quedado muy político esto, ¿eh? Sí. No, es verdad. Es decir, depende cómo plantees la pregunta, sale una respuesta, ¿no? Entonces es muy importante que si el proceso participativo no pone todos los elementos en discusión y te descarta algunos, pues entonces la capacidad de influencia de la ciudadanía es menor. Claro. Es muy importante que mi consejo que trasladé a la plataforma es que el proceso de participación no fuera nunca de arriba abajo. O sea, yo un poco les advertía de que en estos procesos tienen que codiseñar el debate, porque si no perderán capacidad. Y simplemente otra cuestión, ¿no? Existe en la Universidad Politécnica hay un grupo de profesores que están desarrollando una especie de protocolo de reutilización de edificios y dan una metodología
para estas situaciones y proponen, pues por ejemplo, que se analice ese espacio, qué características tiene para hacer qué cosas, como un catálogo de posibles usos, y a partir de ahí poner cosas que sean eficientes, no tengas que cambiar todo el edificio. Lo digo porque lo mejor en este proceso participativo, hacer ese protocolo de reutilización y pensar qué se puede hacer, que es adecuado sin tener que hacer grandes obras y grandes inversiones, también sería interesante. Si en vez de las chimeneas fuera una pequeña iglesia románica que tenía unos frescos preciosos, pero de repente los propietarios de los frescos los han arrancado y los han vendido, y te queda pues la iglesia, por la construcción, con mucho menos valor, pero es tuya, la tienes ahí. Pues intenta salvarla también. Lo que pasa que luego el debate es, ¿puede el pueblo mantener eso? Bueno, aquí viene un poco si la utilización que se haga de este espacio tiene sentido ciudadano. Llegará un momento en que a la ciudadanía y a sus administraciones no les importará mantenerlo, porque el retorno social es elevado. Pero si no hay un retorno social elevado, es donde ahí se complica. Yo creo que, haciendo una broma, me la vas a permitir, Javier, del halcón, tendríamos que ver si los fondos buitre, por una vez, se encargan ellos de esto. Es que si la alternativa a no mantenerlas es abrir la puerta a la especulación, también es que es otro debate también. Eso es otro debate. Eso es otro debate. Eso yo estoy de acuerdo. Si yo recuerdo, recuerdo que comentábamos, un día esto lo tendríamos que convertir fíjate el restaurante que saldría ahí arriba. Pues restaurante. Ya hablábamos de eso. Pero ¿qué ocurre? Claro que cuando tú ves esas dimensiones, hay que tener una fuerza, digamos, detrás y un objetivo claro para poder mantenerlo. Si se puede mantener, ¿dónde hay que firmar? El tema está, digamos, en cuál es el proyecto que puede permitir hacer eso. Se tiene esa capacidad. Pues déjame que contemos o que hablemos de un proyecto en parte similar. Está aquí conmigo, es otro arquitecto y además de plano se ha encargado a lo largo de su carrera de adecuar los usos de edificios, como parecido de alguna manera al edificio del que estamos hablando en Barcelona, e integrar esos planes de mejora de las ciudades. Y tal y como él dice, se encarga un poco del hardware y del software, de esos nuevos equipamientos construidos a partir de un edificio industrial que queda deshabitado. Pues el autor de uno de los proyectos estrella culturales en Madrid, que es El Matadero. Carlos Batán, buenos días. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien. Pero quiero aclararte que no soy el autor. Ese ha sido un trabajo muy colectivo, afortunadamente. Y no te quites mérito. De todas maneras, estamos hablando fuera de micrófono, que si vosotros supierais, para los que somos del sur de Madrid, por debajo del río, si cuando éramos pequeños nos hubieran dicho que El Matadero no solamente iba a ser algo, además de matadero, sino que iba a ser un centro cultural al que iríamos a ver teatro, no nos lo habríamos creído nunca. Para mí el matadero era mal olor, era ruido, era feo. Y sin embargo el matadero ahora, a cualquier persona en Madrid tienes que explicarle que realmente era un matadero y lo seguimos llamando matadero y no pasa nada. Es posible. Para empezar, yo creo que hay muchos ejemplos en el mundo que han logrado hacerlo, ¿no? Lo que pasa es que creo que la clave está ahí, ¿no? En encontrar, como ha dicho Itziar, como ha dicho Salvador, es encontrar unos usos que sean socialmente rentables y la clave también está en ese juego siempre de gasto público, beneficio público, gasto-beneficio, que la iniciativa privada habla constantemente de ello, pero en el sentido público. Es muy difícil hacer esto sin dinero público. Lo que pasa es que puede haber un dinero público medido tomando determinadas decisiones. Podemos hacer las cosas juntos, ¿no? No solamente entre varias administraciones, sino incluso también con la iniciativa privada, no solamente con la iniciativa privada no lucrativa, que desde mi punto de vista yo siempre he intentado que primero fuera el tercer sector, pero también se pueden incorporar usos medidos lucrativos que sean compatibles. Por ejemplo, puede llegar a tener un restaurante a lo mejor que facilite no solamente el mantenimiento. Zaragoza ha sido también una de esas ciudades partidas en dos por el cauce de un río. El Ebro era la frontera entre el casco urbano y la otra ribera en su momento ocupada por huertas, y con la llegada del ferrocarril, con las fábricas que se instalaron por allí, ¿no? Nadie vivía en el arrabal, pero toda Zaragoza iba a trabajar en sus fundiciones, en sus harineras, en sus azucareras. Ahora hay un barrio residencial nuevo donde estaban esas fábricas. Nuestro compañero de Radio Zaragoza, que es también, por cierto, el director del A Vivir Aragón, Miguel Mena, es un gran escritor y es un niño que pasaba sus veranos con su tía Pili en ese barrio de San José, donde había una harinera
que se ha rehabilitado también como centro cultural, pero que fue en una antigua azucarera del Arrabal donde quedamos algunos invitados. Y esta es la azucarera. Sí, es la azucarera, se conservó, no todo, pero el meollo central, los edificios centrales de la azucarera se conservaron y lo que estáis viendo pues serían esos edificios típicos de ladrillo, casi un neomudéjar, que es un estilo hay una chimenea que sí que es claramente la más baja, es neomudéjar, la otra es más industrial. Hay una curiosidad, aunque no lo vemos desde aquí, pero aquí estaba la azucarera y hemos pasado, os he dicho, por un sitio donde estaba la harinera. Y en medio, aunque tapado ahora, estaba una fábrica de galletas. La azúcar a un lado, harina al otro. ¿Qué galletas eran? Galletas Patria, nada menos. ¿En serio? Sí, pero era un homenaje a Fernando Aramburu, creo. Bueno. ¿Quién nos iba a decir que nos parecerían bonitas las chimeneas? En tiempo real, Joan Salvat Papasseit escribió un libro que era Humo de las fábricas. O sea, siempre han sido bonitas las chimeneas. Ya por sí tiene un valor artístico, que te quedes parado. Y esto, en realidad, son las pirámides de Egipto de la clase obrera. Ahora se lo preguntaremos a Pilar Vías, que sabe mucho del tema. Claro. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, aquí tenéis a la mayor experta en patrimonio industrial y, bueno, estábamos hablando de las chimeneas. Sí, bueno, las chimeneas siempre son el símbolo del trabajo, ¿no? A partir del siglo XIX, esa sustitución de la torre de la iglesia por la chimenea y por la sirena de la fábrica, que ahora es las que condicionan la vida de la gente, ¿no? Sí, se han resignificado. Oye, ¿y la coquetería de hacer una chimenea de estilo arquitectónico, neomudéjar o del que sea? Una buena fábrica con un buen estilo arquitectónico significa que detrás hay una buena empresa. Y los malos ratos pasados en ellos, sobre todo a raíz de la explotación y de la lucha por los derechos, ¿quedan pegados a la resignificación de la fábrica o...? Según cómo se haga esa resignificación, ¿no? En algunos casos sí que el obrero o el trabajador ha tenido un papel muy importante en la resignificación y por lo tanto sí que conserva toda esa memoria del trabajo. En otros casos la resignificación ha venido desde las élites burguesas o desde la élite neoliberal y entonces eso se ha borrado y se ha dejado en un segundo plano. Os voy a presentar a dos miembros del movimiento vecinal de Zaragoza, Rafa Tejedor, que es el presidente de la Asociación de Vecinos del Arrabal, que es el barrio en el que estamos. Hola, buenos días. Y un histórico del movimiento vecinal zaragozano, que es Juanjo Jordá, que bueno, lleva muchísimos años, es del barrio vecino, del barrio del Picarral, barrio industrial también por antonomasia en Zaragoza, y Juanjo lleva más de 40 años peleando aquí. Juanjo, hola. Hola. ¿Qué tal? Hola, muy bien. Oye, como anécdota, como estabais hablando de la chimenea, hacer constar que cuando hace viento se desplazan más de 1 metro. Hay chicos de nuestro barrio que cuando se aburrían, cuando hacía aire, se subían arriba como anécdota. ¿Cómo fue? ¿Cómo os plantasteis los vecinos y os organizasteis para reivindicar? Digo, fue una casualidad. Motivos es que es la única que quedaba y entonces pensamos alguna gente que había que, sobre todo, se luchó mucho por la Casa Solar. Porque ¿Qué es la Casa Solar? Es un casa... Chalet modernista de los propietarios de la harinera Solans. Entonces nos parecía un edificio que había que salvar. Ese sí que nos costó y tuvimos que... Este fue más casualidad, pues la administración lo entendió que bueno, pues vamos a probar a ver. También tuvo mucho que incidir que muchos de los vecinos que trabajaban en estos edificios vivían en el entorno. Entonces era como si les arrancaras una parte de su vida. Oye, Pilar, estaba pensando si convertir en arte o el arte por sí mismo sirve para redimirnos del dolor, para dignificar el dolor. Bueno, ya. Vaya pregunta. Bueno, el arte siempre te hace reflexionar, ¿no? Y tener arte dentro de estas fábricas o que las fábricas sean objeto de intervención artística, bueno, pues siempre puede hacer que los visitantes que vengan a ver a los artistas reflexionen y esto qué es, para qué sirvieron estos espacios y ahí empiece una preocupación que acabe en una conservación, ¿no? Con lo cual, bueno, el arte siempre viene bien, ¿no? Lo artístico. ¿No te parece, Javier, que es una paradoja que sean los antiguos trabajadores explotados en esas fábricas quienes quieran evitar su demolición? No, les pertenece. Sí, ¿se puede llegar a abusar de la resignificación de edificios industriales? A lo mejor no hacen falta tantos centros culturales. Ya, esta es una, pero déjame, Javier, que diga una cosa que me parece muy importante. Hemos de dejar claro que una cosa es la cosa física, otra cosa es el derecho a la ciudadanía a reivindicarlo. Yo estudiaría lo que pasó con la Western Gas Fabric de
de Ámsterdam, porque yo creo que la empresa que era la propietaria no se le obligó a demoler, se le obligó a mantenerlo y a gestionarlo, creo yo. Sí, lo que pasa es que la diferencia entre la cultura burguesa, vamos a, digamos, a proyectarlo en los grandes edificios o en los edificios, digamos, ligados a la religión. Esos tienen, digamos, las bases para mantenerlos. Claro. Sea por la razón que sea, no voy a meter por la que todos sabemos. Pero en cualquier caso, tienen base. Por la casilla del IRPF. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos ahí, bueno, sí, una catedral laica. Entonces, como catedral laica, ¿cuáles son las proyecciones que pueden haber ahí? Y la cultura será seguramente la más importante. Carlos. Pero nos han robado el patrimonio, o sea, se lo han llevado. En definitiva, ¿dónde hay que firmar? Pero que el proyecto de alguna manera, en ese proceso de concertación, sea viable. Y Cier estará de acuerdo conmigo en que la rehabilitación es muy distinta que la nueva planta. En la nueva planta, digamos, se podría seguir el principio del movimiento moderno, ¿no? De que la forma siga la función, ¿no? Pero en la rehabilitación es al revés, o sea, la forma antecede a la función. Pero estos edificios tienen una ventaja, y es que tienen unos espacios de tal escala que permite una regla que personalmente yo he aprendido en los temas en los cuales hemos tratado, que es la flexibilidad. Es decir, que un mismo espacio, para hacerlo viable, un mismo espacio pueda servir para varias funciones, incluso a lo largo de distintas horas del día. Por ejemplo, en España se ha hecho el disparate de hacer, por ejemplo, cientos y cientos de auditorios que han costado muchísimo dinero en inversión, que cuesta mucho dinero en mantenerlos y que a lo mejor son muy pocas horas al mes, ¿no? Yo os agradezco mucho la conversación a todos. Además, estaba pensando que en esta mesa puede haber el embrión de una startup dedicada precisamente a esto, ¿no? Porque está la arquitecta, el ecologista, el filósofo, que es Javier, Salvador Rueda, Itziar González, Carlos Bactán y Javier Pérez Andújar, que te veo cualquier día ahí sentado con una pancarta. Sabemos las chimeneas. Bueno, ya no me importa. Un abrazo, gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. A vivir, que son 2 días Madrid. Isabel Salvador. Buenos días, hasta las 9 de la mañana miramos a Madrid en este domingo de cielos cubiertos y lluvias débiles en las primeras horas del día. Suben algo las temperaturas, las máximas rondarán hoy los 17 grados. A esta hora el termómetro marca 12 en el centro de la capital. En Madrid, frente a la sede del Supremo, unas 2.000 personas, según la delegación del Gobierno, se concentraban también para protestar contra la sentencia del Alto Tribunal con la que se rectificaba a sí mismo y obligaba a los clientes y no a los bancos a pagar el impuesto hipotecario. Y estamos a apoyar a la gente joven porque los mayores normalmente no tenemos hipoteca, aunque tenemos unos jóvenes pensionistas que también la tienen, ¿no? Pero también tienen nuestras hijas, nuestros hijos, nuestras nietas, nuestros nietos, y esto es una desvergüenza. Tenemos que estar aquí, tenemos que apoyarles. Patético. Me parece que se están riendo absolutamente del pueblo, es una desvergüenza. ¿Quién va a impedir que a mí el día de mañana pedir una hipoteca me vayan a subir el importe que van a pagar ellos por el impuesto o incluso más? Yo creo que es una auténtica vergüenza lo que ha ocurrido y viene a demostrar que la independencia judicial en España no es tal, no es real. Mañana los bancos comenzarán a aplicar el decreto aprobado el jueves por el Gobierno, por el que las entidades financieras deben asumir el pago del impuesto hipotecario. Ángel Gabilondo es oficialmente ya el candidato que el PSOE presentará a la Comunidad de Madrid en las autonómicas del mes de mayo. Y así ha sido proclamado en el Comité Federal que los socialistas han celebrado en Fuenlabrada. Gabilondo, que ante los suyos volvía a pedir el cambio para acabar con el Madrid de las desigualdades. No puede ser que en una comunidad con estos recursos haya estas desigualdades. Y no puede ser que no seamos capaces de tener un proyecto solvente, transformador, eficiente, y lo vamos a tener. Muchas gracias. El PSOE tiene ya candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, pero sigue sin poner en este caso nombre a la cabeza de lista del Ayuntamiento. Al secretario general del partido, a José Manuel Franco, le preguntaban ayer por el ministro del Interior, Grande Marlaska.
A mí Grande Marlaska me parece un magnífico candidato, pero bueno, han surgido otros compañeros y otras personas ajenas al partido, pero comprometidos con nuestro partido, que podrían ser también grandes candidatos. Por supuesto que Grande Marlaska sería un magnífico candidato, pero hay otras posibilidades y lo que salga de primarias será sin duda un candidato o candidata ganador o ganadora. Hay otras posibilidades, decía, que pueden ser grandes candidatos. En cualquier caso, apunta, las siglas serán las del PSOE, posiblemente no se conozca hasta el mes de enero. Y hace unos días en el metro, ahora toca Cercanías, donde anoche un grupo de grafiteros paraban un tren en plena vía entre las estaciones de Villalba y Galapagar en la línea C8 para pintar los vagones, con el riesgo que supone para ellos, para los viajeros, y también el coste económico que tenemos que pagar todos. Solo en Metro de Madrid destinaron el año pasado 1,6 millones de euros en la limpieza de grafitis de los trenes. Desde la noche del miércoles 31 de octubre, en Metro de Madrid se ha vivido una oleada de ataques de grupos de grafiteros que han llegado a meterse en la cabina de los maquinistas para obligar a parar el tren o llevar a una zona con más iluminación. La Policía Nacional detuvo a uno de ellos tras atacar con spray a agentes de Policía Nacional. En el ataque de ayer, en Cercanías, no ha habido detenidos. La educación deja de ser obligatoria a partir de los 16 años y con ella el derecho a tener ruta escolar. Pues bien, en Villanueva del Pardillo, en Madrid, los que con esa edad no consigan sitio en el autobús de línea regular tienen que llegar a pie al instituto, y eso supone caminar 3 kilómetros al lado de la carretera. La propia policía advierte del peligro. Raquel Fernández. Tanto padres como alumnos denuncian que en el caso de que no puedan coger el autobús de línea, los mayores de 15 años que no tienen derecho a ruta escolar deben recorrer a pie entre 2 y 3 kilómetros al estar el instituto fuera del casco urbano, en una zona alejada, después de una densa arboleda y sin viviendas alrededor. Pueden tener cualquier tipo de peligro escondido. Que es el miedo que nos da que pueda pasar algún día algo. Vas con prisa y vas por el terraplén al lado de la carretera. Porque todo el mundo evita la curva, que es verdad que es un camino, como por así decir, más tenebroso. Hay mucha gente que pierde el autobús, se sube en otros autobuses y nos deja muchas personas sin sitio. Sus afirmaciones son corroboradas por el informe de la policía local, que especifica que el trayecto a pie no reúne las condiciones adecuadas para la seguridad de los menores. El concejal de Educación, Antonio Moreta, lo ha remitido al consejero de Educación, al tiempo que pide que se construya un instituto en el centro urbano ante la saturación del actual. Sería un efecto positivo sobre ello para evitar los desplazamientos y la saturación del instituto, sobre todo en espacios comunes, y además necesitamos una oferta de formación profesional. Según el ayuntamiento, el instituto cuenta con casi 900 alumnos. 3 kilómetros andando al lado de una carretera. 8:55 de la mañana. No es una exposición temporal, es un misterio. No son retratos, son sentimientos. No son esculturas, son emociones humanas. No es solo una retrospectiva, es fragilidad y soledad. No es solo un artista, es Giacometti en el Museo Guggenheim Bilbao, patrocinado por Iberdrola. ¿Tu seguro de salud no te habla claro? Con UM Seguros disfrutarás de la mejor atención personal, libre acceso a su cuadro médico nacional y las garantías más completas sin copago. Contrata ahora en umseguros.es antes del 1 de enero y tendrás un 50% de descuento durante 6 meses. UM Seguros, 60 años de experiencia dando la vuelta en los seguros de salud. Liturgia. Se denomina liturgia la forma con que se llevan a cabo las ceremonias en una religión. Al conjunto de actos que forman parte de su culto público y oficial. Este fin de semana, los fieles tenemos días de pasión. Domingo, desde las 3, 1 hora menos en Canarias, jornadón de Liga. Fútbol Club Barcelona, Betis, Rayo Vallecano Villarreal, Sevilla Español y Celta de Vigo, Real Madrid. Noche de recogimiento y liturgia futbolística en Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Cadena SER. Pues vamos con el deporte. Victoria del Atlético y esta noche el Real Madrid en Vigo contra el Celta. Iván Álvarez, buenos días. Hola, ¿qué tal, Isabel? Buenos días. El equipo blanco visita Balaídos, en el que va a ser el cuarto partido de Santiago Solari como entrenador del primer equipo. Varias ausencias en la convocatoria, no fuerza Solari a Varane, Carvajal ni Marcelo, tampoco están los lesionados Vallejo y Mariano. El que sí ha sido citado ha sido Vinicius. El encuentro Celta de Vigo, Real Madrid, a las 9 menos cuarto de la noche. Antes, a las 6:30 de la tarde, un Rayo en descenso, que encadena 8 jornadas sin vencer, recibe al Villarreal en Vallecas. Esto en cuanto al domingo. Respecto al sábado, victoria del Atlético de Madrid, 3-2 contra
contra el Athletic Club, con doble remontada colchonera gracias a los goles de Tomás, Rodrigo y Godín, un jugador el uruguayo que marcó el gol del cojo. Afuera, sentado no iba a hacer nada. Dentro del campo parado, a lo mejor podía hacer algo y bueno, valía la pena el esfuerzo porque en definitiva me quedaba ahí a molestar a un balón parado, a lo que se vio y bueno, tuvo su recompensa. Ganó el Atlético, perdió el Getafe 0-1 ante el Valencia y empató el Leganés a 0 en su visita a Girona. En segunda división, el Alcorcón es líder hasta ahora, a falta de que termine la jornada tras imponerse 0-1 al Lugo. Hoy, Rayo Majadahonda Almería a las 4 de la tarde. En baloncesto, derbi regional en la Liga Endesa entre Fuenlabrada y Real Madrid a las 7:30 de la tarde. Estudiantes, por su parte, visitará la cancha del Tecnicón de Zaragoza a las 5:30. Y hoy llega a su fin la cita deportiva de la semana en la capital, el Mundial de Karate que se está disputando en el Wizzing Center, con varios éxitos además para los karatecas españoles. Gracias, Iván. Y antes de irnos, una propuesta que no les dejará indiferente. En el Colegio de Arquitectos de Madrid pueden disfrutar y sorprenderse también con las mejores fotografías de naturaleza. Fotógrafos de 95 países que muestran las mejores imágenes de la diversidad del planeta, naturaleza y mucho más. Raquel García. Un pequeño zorro entre los escombros de una escuela de Chernóbil, un enorme pez lábrido asiático cerca de la isla de Sado, fotografías de los lugares más salvajes del planeta, la propia esencia de la naturaleza, imágenes que nos cuentan historias como la de Kujirba, una joven hembra de gorila en la selva de Bindi, en Uganda. Fueron 10 segundos esa secuencia en el cual Kujirba se levantó, se puso encima de un árbol y empezó a jugar con lo que creíamos era una rama o una raíz. Entonces no sabíamos qué era lo que, hasta que el guía nos comentó que no, que la cría había muerto hacía 3-4 semanas de frío y lo había llevado como hacían las otras madres durante esas 3 semanas, limpiándolo, acicalándolo y acabó comiéndose los restos de su bebé, ¿no? Es el luto de una madre, fotografía del español Ricardo Núñez Montero, uno de los ganadores del certamen que desde hace más de 50 años organiza el Museo de Historia Natural de Londres. Nos vamos. Llamo a la puerta, abrí quién es, soy yo y tú, ¿qué haces por aquí? Yo me dedico a ser feliz con esta espada. Con la voz y la música de Sofía Elar, que estará como invitada y cantará en el programa Vivir Madrid, hoy desde el Paseo del Prado, convertido en este caso en la meta de la segunda edición de la Vuelta a España en vehículo eléctrico. En mi casa ser feliz está sobrevalorado y sin vergüenza. Llegamos a las 9 a vivir, que son 2 días. No valgo para el compás de mis caderas, que ni con margarita.